no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Entonces, qué importante. Y como les digo, los límites protegen. Así es. Los límites protegen. Ahora mire estos límites, oiga estos límites, porque a Zabulón usted ya vino al
al Señor su Salvador. Ahora el enemigo lo vuelve a hacer caer. Peligro de volver a caer nuevamente en el alcoholismo y ahora de una manera peor. Ahora posiblemente no solamente va a caer en el alcoholismo, va a caer en las drogas. Así es. O puede ser que simple y sencillamente siga tomando, pero de repente cuando sienta tiene cirrosis. Cuando sienta ya tiene una enfermedad mortal, porque abrió puertas, porque traspasó los límites y se puso legalmente en la boca del adversario. Así es. Fíjese que interesante que ver que cuando pasamos los límites trae muerte, como el Señor le dijo a Adán y a Eva. Y viendo al rey David, el rey David pasó un límite y abrió la puerta para la muerte. Cuando el rey David va y toma a la mujer de Urías, creo que era Urías, toma a la mujer de Urías y lo manda a asesinar, dice que entró la muerte a su casa, dice que la espada nunca se apartaría de su casa, que el hijo que había nacido iba a morir por causa de eso. Claro. Y dice que se levantaría dentro de su casa el mal contra él, y que las mujeres sus mujeres se las daría a la luz. Sabemos que fue Absalón, creo que el que las tomó. Claro. Pero qué interesante ver cómo muchas veces abrir una puerta, el pasar un límite trae para nosotros la muerte, y quizás no la trae directamente a nosotros, porque a él le dijeron no morirás, pero sí murió, hubieron muertes dentro de su casa. Y muchas veces nosotros podemos abrir límites que quizás a nosotros no nos afecten directamente en nuestra vida, pero van a afectar a otros. Y creo que es muy importante que como padres guardemos los límites, porque eso va a traer protección para nuestros hijos, va a traer protección para los que están dentro de nuestra casa, va a traer protección incluso los que vienen después de nuestros hijos, porque si nosotros guardamos los límites y nos guardamos en santidad, nos guardamos dentro de la palabra de Dios, vamos a proteger nuestra descendencia. En cierta manera vamos a protegerlos de la muerte, que no entre como entró con el rey David. Claro. Que como dice ahí, que nunca se apartaría la espada de su casa, y aquella criatura que murió. Creo que es muy interesante, es muy importante que nosotros como padres tomemos la responsabilidad de guardar los límites. Quizás no nos ponemos a pensar que al nosotros romper límites, estamos exponiendo también a nuestra propia familia. Así es. A nuestros propios hijos. Así ¿verdad? es. Como usted decía, que alguien que viene a Cristo y es liberado del alcoholismo, es liberado de la drogadicción, es liberado de ciertas cosas, pero decide volver, le abre las puertas al enemigo. Cuando decide salirse de los límites de la salvación, o de los límites que lo protegen de Cristo, le abre la puerta de nuevo a los espíritus de las tinieblas, que dice la Biblia, que dice que vuelve el espíritu y trae 7 peores. Y le abre esa puerta, y cuando abre esa puerta, muchas veces viene a afectar la descendencia, viene a afectar a los hijos. Y los hijos ven, pues si mi papá estaba en el evangelio y se alejó, dicen, ¿por qué yo no?
¿Por qué yo no? Y empiezan ellos a ver y a traspasar los límites también. Claro, porque ese es el ejemplo que le está dando el Padre. Por ejemplo, nosotros podemos ver el peligro de traspasar límites. Porque cuando traspasamos límites abrimos puertas. Así es. Entonces, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el libro de Génesis, que Dios también le advierte a Caín. Y a Caín le advirtió que no pasara un límite. Le dijo, el pecado Así es. está a la puerta y te codicia. Pero legalmente había una puerta Así es. que lo estaba protegiendo. Dependía de Caín si abría esa puerta o no la abría. Si traspasaba el límite o no lo traspasaba. Pero el Señor fue bien claro, ¿verdad? El pecado está a la puerta. O sea, el pecado está al límite, pues. Así es. Está al límite y te está codiciando. Pero tú puedes vencer. Amén. Caín no hace caso y Caín traspasa el límite. Caín abre la puerta y Caín mata a su hermano. Así es. Lo tremendo es que Caín no fue el único afectado. Caín afectó legalmente a su descendencia. Así es. Porque después vemos que aparece un personaje llamado Lamec, que era de la línea de Caín. Y entonces ese Lamec hasta se burla y dice él que mató a 2 hombres. Así es. Y que si Caín fue vengado 7 veces, dice, conmigo van a querer vengarse 70 veces 7. Así es. ¿Verdad? Entonces, legalmente el pecado, la maldad, se potencializó, cobró más fuerza, cobró más poder. Pero eso no lo vio Caín al inicio. Caín no lo vio. Así es. Si nosotros viéramos el daño que le vamos a hacer a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, quizás pensáramos 1000 veces antes de traspasar límites. Ahora, como le decía yo a usted, Dios nos señaló límites. Y yo quisiera leer el pasaje. Después de leer estos pasajes, vamos a dar tiempo para que usted, si usted gusta llamar o también para dar saludos. Pero déjeme leer este pasaje que está en Números capítulo 35 y verso 26. Dice, pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites de la ciudad de refugio a la cual pudo huir, y el vengador de sangre lo halla fuera de los límites de la ciudad de refugio, y el vengador de sangre mata al homicida, no será culpable de sangre, porque el homicida debió haber permanecido en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el homicida volverá a su tierra. Bueno, hay una figura, ¿va? ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Por qué debería de morir para que el homicida pudiera regresar a su tierra, verdad? Todo eso. Amén. Ahí habría que ver de dónde venimos nosotros, qué estamos haciendo en esta tierra que es nuestra ciudad de refugio, pero que definitivamente un día nos vamos a ir de este lugar porque nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, ya murió para Amén. que nosotros regresemos a nuestra verdadera patria que es el cielo. Pero aquí dice, pero si el homicida sale en cualquier tiempo de los límites. Así es. O sea, que él era salvo. Era salvo, no hay vuelta de hoja que era salvo. Pero tenía que respetar los límites que le habían señalado. Si sale, dice, fuera de los límites, el vengador lo va a encontrar y le va a dar chicharrón, como decimos nosotros, ¿verdad? Pero como le digo, nosotros tenemos que aprender a permanecer dentro de los límites que Dios nos ha marcado, ¿verdad? Y por eso a Zabulón le pusieron también límites desde ese aspecto. No sé si tenemos saludos, no sé si tenemos alguna llamada. Gloria a Dios. A ver, déjenme ver aquí si hay saludos de los hermanos en Facebook.
queremos mandar saludos a nuestro hermano Gabriel Cuevas, que nos puso un comentario aquí. Dice: amados hermanos, qué bendición verlos, hermano Víctor, qué gusto verlo, que está bien, bendiciones. También mandamos un saludo a nuestra hermana Julie Velázquez, que manda un saludo desde allá de donde están. También nuestra hermana María Salas manda saludos. Nuestra hermana Silvia Méndez manda saludos. Y nuestra hermana Julia Hortensia dice: bendiciones, hijo, bonita enseñanza, Dios los bendiga. Y los saludamos, hermanos, desde aquí, desde las cabinas, y deseamos que este mensaje sea de bendición y de edificación para sus vidas. Y les recordamos, hermanos, que le haga share, le haga like al programa, para que también sus amigos puedan verlo, para que también sus amigos puedan escuchar la palabra de Dios. Y también, si nos quiere escuchar, nuestra radio es Miel Las Vegas. Está en la aplicación de Listen to My Radio. Nomás baja la aplicación de Listen to My Radio. Es Listen, la palabra Listen, el número 2, y My Radio. Y nomás le pone Miel Las Vegas, y allí va a poder escuchar alabanzas. Las 24 horas al día están las alabanzas. Y hay también más enseñanzas de parte de nuestro pastor y de parte de hermanos que también enseñan aquí en la iglesia. Y les recordamos también que estamos ubicados en el 920 East Sahara, entre Commercial y Maryland. 920 East Sahara, entre Commercial y Maryland. Y les recordamos nuestros horarios de servicio, que es el día sábado a las 7 p.m. y el día domingo a las 11 a.m. Amén, hermanos. Bendiciones. Gloria a Dios. Bueno, entonces, como le digo también, querido Radio Escucha, el día de mañana, para los hermanos de la congregación, el día de mañana tenemos evangelismo. Si no me equivoco, ¿a qué horas es? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Amén. El lugar de reunión va a ser aquí precisamente en la iglesia. Y de aquí estarán saliendo los hermanos para las diferentes áreas donde van a ir a evangelizar. Amén. Y yo creo de que cada uno de nosotros, si usted puede hacerlo, la Escritura dice que es nuestra responsabilidad. Amén. Ir y predicar este evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Amén. El que creyere, dice, y fuere bautizado. Pero como dice la Escritura, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Amén. Entonces nosotros somos los predicadores, nosotros somos los que tenemos la palabra, tenemos el mensaje, tenemos la semilla. Pero si nosotros queremos ver fruto, tenemos que salir a sembrar esa semilla. Amén. Como dice la Escritura, el sembrador salió a sembrar. Así es. El sembrador no iba a ver cosecha, no iba a ver nada, si no salía a sembrar. Amén. Y eso es lo que precisamente ahora mis hermanos, y principalmente el hermano Jorge Verduzco, con otros hermanos, están tratando precisamente de poner por obra. Amén. El ir y sembrar la palabra, el ir y predicarle a las almas que todavía no han oído el mensaje de Cristo. Amén. Porque si algo nosotros queremos es alcanzar a los perdidos. Así es. Yo no creo en alcanzar a los ya salvados. Como es que hace muchos, ¿verdad? Que van y predican, pero dentro de las iglesias, a los que ya son cristianos, para jalárselos a sus iglesias, ¿verdad? Y sacarlos de una iglesia y llevárselos a otra iglesia. No, yo no creo eso, ¿verdad? Yo creo que hay que ir precisamente a los inconversos, amén, a los perdidos, aquellos que están en sombra de muerte y de tinieblas, y alcanzarlos precisamente para el Señor. Amén. Pero como les digo, querido Radio Escucha, queremos que usted, ¿verdad?, entienda que hay límites, que le decía, son buenos. Amén. Buenos. Los límites que Dios pone son buenos, ¿verdad? Así es. Son límites para nuestro propio beneficio. Te vamos a ver otro pequeño puntito, amén, ¿verdad? Y a lo mejor lo terminamos el día lunes, ¿verdad? Así porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, miremos este otro puntito y dejamos una tercera parte.
Amén. ¿Qué te parece? Amén, me parece bien. Bueno, platiquemos entonces. Entonces, como le digo, Dios pone límites, pero ahora es nuestra responsabilidad que no movamos los límites Amén. a nuestro antojo. Y eso es lo que está pasando ahorita, desafortunadamente. Así es. Que mucho ministro, mucho líder, mucho pastor, mucho profeta, mucho apóstol, mucho maestro, mucho, ¿verdad?, evangelista, lo que están haciendo es moviendo los límites que Dios estableció para nuestra protección. Así es. Entonces, si nosotros movemos los límites a nuestro antojo, a nuestro parecer, entonces nosotros corremos un peligro. Bueno, legalmente corremos dos peligros. Uno es que si nosotros movemos el límite que Dios estableció y lo cerramos, ¿sí? lo movemos pues para acercarlo más, lo estamos cerrando. Legalmente nos convertimos en gente legalista. Así es. Porque ponemos límites, nosotros movemos límites y a veces le ponemos nosotros límites a la gente que ni Dios les puso. Así es. Que ni Dios les puso. Entonces ya caemos nosotros en un legalismo. Así es. Porque movimos un límite, ¿verdad? Dios lo puso y nosotros nos creemos más inteligentes que Dios y los movemos. Y entonces le empezamos a decir a la gente, usted no puede jugar fútbol porque eso es pecado. Y la pelota es la cabeza del diablo. Y usted no puede jugar béisbol por esto. Y les empezamos a legalizar. Así es. Les prohibimos, ¿verdad?, muchas cosas. Pero a veces somos nosotros los que los estamos limitando. Y tenemos gente legalista, legalmente, en nuestras congregaciones. Así es. O podemos nosotros, en lugar de acortar el límite, nosotros lo vamos a alargar. Y al nosotros alargar el límite, nos estamos volviendo en gente libertina. Entonces, sea lo que hagamos, si lo recorremos para más adelante, nos volvemos libertinos. Así es. Y si lo acortamos, nos volvemos legalistas. Así es. Entonces, no sé si te recuerdas que yo te comentaba en un tiempo atrás, por eso es que nosotros debemos de construir y edificar con las medidas de Dios. Amén. ¿Te recuerdas que te decía las medidas del arca? Amén. ¿Por qué Dios dio exactamente las medidas del arca? ¿Y por qué Dios dijo, va a ser de largo 300 codos? Así es. 300 codos será el arca de largo, y de altura será 30 codos, y de anchura será 50 codos, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿por qué esas medidas? ¿Qué pasa, te decía yo, si Adán hubiera dicho, no, a mí se me hace que yo quiero hacer este barco un poquito más largo para que se parezca al Titanic, ¿verdad? Entonces, en lugar de hacer de largo 300, lo voy a hacer de 400. ¿Sí me explico? Así es. ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera salido de la medida de Dios y se hubiera vuelto libertino. Así es. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que cuando Dios le dijo a Noé 300 codos de largo, es porque la Biblia dice que este personaje llamado Enoc caminó con Dios 300 años. Así es. O sea, en otras palabras, pues, caminó 300. Eso es lo que te quiere dar a entender, es que Enoc caminó 300. Así es.
y dio testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sí me entiendes? Así es. Que cuando tú te mantienes dentro de la medida, dentro de la esfera de Dios, los límites que Dios te estableció, tú vas a andar en un buen testimonio. Amén. Porque estás caminando dentro de la medida de Dios. Amén. Pero si tú dices, no, yo voy a caminar 330 pasos, o 330 codos, pues, te vas a salir de la medida. Así es. Y te convertiste en libertinaje. Así es. Pero qué tal que Noé hubiera dicho, no, yo no quiero caminar mucho, 300 codos como que se me hace muy larga, ¿verdad? Entonces la voy a construir de 150 codos de largo. ¿Qué hubiera hecho? Se hubiera estrechado. Él se hubiera estrechado. No hubiera tenido la libertad de caminar como hubiera podido tenerla. Así pero es. él mismo se limitó. Así es. Y eso pasa con la gente legalista. Ujú. Con la gente que no le enseñan verdaderamente el evangelio. Así es. Y le ponen muchas veces restricciones Amén. que ni Dios les pone. Amén. ¿Verdad? Pastores que muchas veces, o líderes que muchas veces, por ejemplo, si la mujer se quiere arreglar, le dicen que ponerse un poquito de make-up es pecado, ¿verdad? Y hay mujeres que no se arreglan, y tú las ves todas demacradas, parecen momias, Ujú. parecen momias. Yo me recuerdo que yo conocí una momia, no quiero decir en qué iglesia, porque la pueden identificar. Pero yo conocí una eran dos momias, ahora que me acuerdo. Pero se miraban, no se arreglaban, se miraban mal, no se ponían ni siquiera nada, ni siquiera. Me recuerdo que una vez hicimos una cena De de matrimonio. matrimonios en algún lugar de la luna. Y todas las mujeres venían bien simpáticas y entraron las dos momias. Wow. ¿Verdad? Porque para ellas les habían enseñado que era pecado, ¿verdad? El arreglarse. Y lo más tremendo es que te digo, se evidenciaba, porque todas las hermanas bien simpáticas, ¿verdad? Y las dos estaban ahí, y se notaba. Ajá. Definitivamente que se parecían, eran discípulas de la chimoltrufia. Pero te digo, o a veces les prohíben incluso hasta usar desodorante. Así es. Hasta un perfume, porque eso es vanidad. Y es muy triste, ¿verdad? Una vida de legalismo. Y muchas veces por pensamientos que nosotros mismos tenemos o cosas que ni están en la Biblia, y nosotros, como dice la Biblia, preceptos de hombres que muchas veces nosotros lo establecemos, pero realmente no está dentro de la Biblia. Y muchas veces nosotros mismos nos estamos limitando de cosas que Dios, de cosas que podemos disfrutar en Dios, pero por causa de nuestros pensamientos, de nuestros preceptos, nos limitamos y limitamos a otros. Bueno, tú encuentras un pasaje en el libro de Colosenses donde dice, ¿por qué os sometéis a preceptos como no gustes, no toques, no manejes? Es el legalismo, ¿va? No gustes, no toques, no manejes. Y dice incluso la palabra, si no me equivoco, no sé si es en Tito o en Timoteo, pero dice que prohibirán que participemos de alimentos que Dios creó para nuestro propio bien. Eso es legalismo, o sea, que nos van a prohibir muchas cosas que Dios creó para nuestro propio bien y que dice que son de bien si se toman con acción de gracias incluso. Así es. Pero muchas veces el legalismo te prohíbe, cuidado, come un cóctel de camarón, ¿verdad? Eso es del diablo. Y puras cosas así, ¿verdad? Pero claro, yo entiendo que si Dios, ¿verdad?, nos ha dado sabiduría es para que tampoco nos atasquemos de camarones, ¿verdad? O sea, hay que guardar el equilibrio. Así es. Hay ciertos equilibrios que tenemos que guardar, pero muchas veces nos pueden estar prohibiendo cosas que legalmente no son prohibidas, pero que el hombre prohíbe. Vamos a leer otros dos textos. Vamos a leer precisamente en Deuteronomio capítulo 19 y verso 14. Dice, cuando
cuando ocupes el territorio que el Señor tu Dios te da como herencia, no reduzcas el límite de la propiedad de tu prójimo que hace mucho tiempo le fue señalado. Pero miren, no reduzcas el límite. Así es. Entonces aquí podían reducirle el límite al territorio de cierta persona. Así es. Y esa persona de repente iba a estar estrecho, porque le reducieron el límite. Otro hombre llegó y sin que se diera cuenta, le redujo el límite. Así es. Tú sabes que, por ejemplo, en nuestros países los límites de los terrenos muchas veces es un palo, otro palo por allá, alambre de púas. Así es. Y ahí es el límite, va hasta aquí. Pero legalmente cualquiera puede llegar, arrancar las estacas, moverlas y moverlas 10 metros. Y ya movió el límite. Así es. ¿Verdad? Entonces, aquí dice, no reduzcas el límite. No legalices a tu hermano, pues. Así es. No lo legalices. Miremos el otro 19, no es el mismo, El mismo, sí, el mismo. pero dice diferente, dice, no moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados. Sí, esta es otra versión. Así es. En la primera leímos que es no reduzcas. Así es. En esta otra dice no moverás los límites. Así es. Porque los puede reducir o los puede legalmente alargar. Querido Radio Escucha, yo espero que me esté dando a entender. Espero que no te esté confundiendo. Mi propósito no es confundirte, sino mi propósito es de que tú y yo caminemos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. No irnos al extremismo y volvernos libertinos, ¿verdad? Gente que se va a los extremos, ¿verdad? Así es. Y que a lo malo le llama bueno. No. Yo no quiero irme a ese extremo, pero tampoco quiero vivir de una manera legalista. No. Tampoco quiero vivir de una manera en la cual yo no tenga libertad, ni los míos tengan libertad. Queremos disfrutar el Evangelio. Amén. Amén. El Evangelio no es un Evangelio legalista. No es un Evangelio, ¿verdad?, de todo es prohibido. No. El Evangelio es lindo. Así es. Es hermoso. Amén. Cuando uno lo entiende, lo comprende, y cuando tú mismo te pones límites por tu propio bien. Amén. A veces Dios no te puso límites, el pastor no te puso límites, pero tú mismo te pones tus límites. Y dices, no. Yo de aquí no paso, porque si paso de este límite, me va a ir mal. Así es. ¿Verdad? Me va a ir mal. Yo he visto gente que a veces rompe límites. Y más cuando ahorita que empieza a llegar el verano. Dice, me voy a echar una cervecita. Una cervecita. Qué tremendo. Yeah. Y se echa una cerveza. Y de repente hasta invita al hermano. A otro hermano. Dame una cervecita. Y a otro hermano. Ahí anda contaminando. Wow. ¿Verdad? Eso es muy triste. Así es. Muy triste. Porque se está dando lujos. Se está dando libertades, se está rompiendo, ¿verdad?, límites. Y nosotros, te digo, debemos de cuidarnos, Jorge, ¿verdad? En todos los aspectos. Tú que deseas, ¿verdad?, que el Señor te use, que el Señor, ¿verdad?, ser un vaso para el Señor. Cuidémonos, hermano, Amén. Cuidémonos. Procuremos, ¿verdad?, no ir cometiendo los errores de Lot. Lot fue rompiendo límites. Dice que él fue poniendo sus tiendas poco a poco, hasta cuando sintió ya estaba metido en Sodoma. Así es. Pero dice que poco a poco fue moviendo su tienda. Así es. Y fue rompiendo límites. Entonces, querido Radio Escucha, el pastor Víctor Velázquez en esta noche, ha sido para mí un honor, como te digo, predicarte la palabra del Señor. Y yo te invito con todo mi corazón a que sintonices nuevamente la radio. El próximo lunes vamos a estar dando la tercera parte Amén. De este mensaje de Zabulón. Y ahora vamos a ver en el tercer mensaje cómo Zabulón, ¿verdad?, qué potestad espiritual
operaba el Zabulón. Así es. Porque en Zabulón operaba una potestad espiritual que, le voy a dar un adelanto, era la seducción, la potestad que trabajaba en Zabulón. Pero vamos a ver por qué. Y vamos a ver cómo derrotarla, cómo ser ministrados. Y como le digo, pues muy agradecido de que ustedes estén sintonizando a mi familia en Guatemala, mi querida madre en Guatemala, que el Señor la bendiga, y a mis hermanos, primos y todos los que nos escuchan, ¿verdad? Aquí en la ciudad de Las Vegas. Bendiciones, hermanos en Cristo Jesús. Y como le digo, le invitamos al culto glorioso que tendremos el día de mañana. Amén. El día de mañana a las 7 de la noche en el 920 Isahara. Y luego el culto del día domingo. Dios nos va a bendecir. Haga el esfuerzo de venir, ¿verdad? No se vaya a la playa. No se vaya a la playa. No se vaya, ¿verdad? Allá con los paganos. Ahí solamente están tomando ahorita y emborrachándose. Mejor busquemos del Señor, busquemos del Señor y honremos su muerte y su resurrección. Amén. Pero como les digo, le invito al culto del sábado y domingo. Hermano Jorge. Amén, hermanos. Queremos mandar saludos antes de despedirnos a nuestra hermana Esmeralda Contreras, que nos está viendo, a nuestro hermano Félix Alberto Jiménez García, que también nos está viendo, nos está escuchando, a nuestra hermana Goy Verduzco y a nuestra hermana Silvia Méndez. Les mandamos saludos desde aquí y, como decía nuestro pastor, le invitamos, hermanos, a que estén en nuestros servicios este fin de semana y también a que nos escuche el día lunes. Estaremos tocando la tercera parte y que queremos ver cuáles son los límites que Dios tiene para nosotros y vivir dentro de esos límites. Qué bendición es poder entender los límites en los cuales debemos de mantenernos y así vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios y que agrade a Dios. Amén. Entonces les saludamos desde aquí, hermanos. Deseamos que tenga un fin de semana bendecido y que Dios los bendiga. Los esperamos el día lunes por esta misma estación. Amén. Y acuérdense de que el día martes estará con nosotros aquí. ¿Quién es el que va a estar este martes? El que va a estar va a ser el hermano Frías también. O el hermano Frías. Sí, va a estar a él le tocaba este martes, pero cubrió el martes pasado. Oh, ¿y quién viene este martes? Frías, ¿no? Frías, ajá. También Frías. Este martes vino, ok. Y sí. El día jueves, ya sabe, está el programa del hermano anciano Julio García. Así es. ¿Verdad? Que está tocando temas de alabanza juntamente con los hermanos, ¿verdad? Del grupo, pues. Amén. Y entonces le invitamos a que no se pierda nada de esto. Bendiciones, queridos radioescuchas, y nos vemos el próximo lunes con la ayuda del Señor. Amén.